Buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo en Facebook. El día de hoy tenemos a un amigo de mucho tiempo, gran abogado, una persona que nos puede ayudar a comprender un poco sobre las dudas y comentarios que muchos pueden tener respecto a la famosa propuesta de la reforma del artículo 55 constitucional, fracción primera. El licenciado José Elías Romero Apis. José Elías, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por darnos esta oportunidad de entrar un poco en tu cerebro y tus conocimientos. Muchas gracias a ustedes por permitirme la oportunidad y por abrirme este espacio con ustedes y para tomar un café, ¿verdad? Sí, Que lo tomemos y aquí tenemos el nuestro. Muchas gracias y estoy a tus órdenes. Tanto gracias. de Lorena como tuyo. Esta nueva modalidad, que no es nueva realidad, la verdad esta nueva modalidad nos obliga a estar a la distancia, pero siempre juntos, sobre todo con abogados como tú. Perdóname que te hable de tú, pero yo tengo muchos años de conocerte, ya como 25, entonces siempre eres un abogado. Estabas todavía en primaria. Ah, no, ándale. De los abogados de los cuales he aprendido mucho, que me hicieron crecer en mi vida profesional. La verdad es que tú, Porte Petit y García Villalobos son mis senseis jurídicos y siempre un gusto de verdad que hayas aceptado la invitación, porque para quienes nos están acompañando, les doy una breve semblanza de nuestro querido amigo. Es uno de los mejores abogados de México. Su nombre es José Elías Romero Apis. Él es originario de Atizapán de Zaragoza, es decir, eres mexiquense, ¿verdad, Pepe Elías? Así es. Dentro de su amplia trayectoria, pues, ¿qué les puedo decir? Ha sido consejero adjunto del Ejecutivo Federal. ¿Con qué presidente, José Elías? Con Carlos Salinas de Gortari. Perfecto. ¿Laboraste en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando era secretario de Hacienda? ¿Quién? Con varios secretarios, siendo yo todavía muy joven, inclusive con José López Portillo. Okay. También su procurador de justicia en entonces todavía Distrito Federal, también su procurador de justicia de la PGR, de la Procuraduría General de la República, su procurador de averiguaciones previas, subdirector de comunicación social y evidentemente con una trayectoria legislativa como diputado federal. José Elías, muchas gracias. Los dejamos aquí con el invitadazo para disertar en relación a esta aberración, esta iniciativa que ya la retiró el propio Batres, pero adelante, por favor, Virgilio. Gracias. José Elías, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Qué podía haber existido atrás de esa propuesta de querer quitar de la fracción primera la palabra por nacimiento? Porque realmente era lo único que querían hacer. Yo creo que estás dando de antemano en la clave del asunto, Virgilio. Porque para conocer toda el fondo de una iniciativa, como de cualquier acto jurídico, o muchos de los actos humanos, lo primero que tenemos que saber es las motivaciones. ¿Qué pretendía el autor o los autores de esta iniciativa? Para estar en condiciones de saber si se trata de una iniciativa acertada o si se trata de una iniciativa errónea, fallida. Es decir, los autores, al parecer, según nos dicen los medios, fueron el senador Martí Batres, Guadarrama y otro más, cuyo nombre no recuerdo en estos momentos. ¿Qué pretendían? Que hubiera extranjeros en el Congreso de la Unión Mexicana. Si esa era la pretensión, bueno, esta es una iniciativa dada, es decir, directamente que pretendían ellos, y si lograran su aprobación, con eso pudieran ingresar extranjeros a ser diputados o senadores mexicanos. Pareciera, por otra parte, que lo que pretendía era darle un sentido de
igualdad, de no discriminación, por ahí se dijo en alguna de sus páginas, acorde con el artículo primero constitucional, a los mexicanos por nacimiento, junto con los mexicanos por naturalización o con los no mexicanos. Muchas de las garantías constitucionales, inclusive las garantías de igualdad, no solo protegen a los mexicanos, sino también a los extranjeros cuando se encuentran en nuestro país. No así particularmente las garantías políticas, las garantías del Estado político. La igualdad, que es un concepto verdaderamente complejo, no podemos verlo como una tabla rasa para todos, no como una tabla rasa a partir de iguales. Es decir, la igualdad quiere decir que no haya discriminación ni diferencias para el ejercicio o el respeto a los derechos que cada uno tiene. No quiere decir que todos tengamos los mismos derechos, porque si fuera así, si nos atuviéramos a no diferencias de nacionalidad, de esa manera que pudiera haber congresistas extranjeros en México, pues también tendríamos que considerar que somos iguales independientemente de nuestra edad. Y también los niños podrían ser congresistas, o que pudiera haber otro tipo de referencias. ¿Por qué para ser congresista propone esta reforma? No sería válido, si era procedente, que también el presidente de la República pudiera no ser mexicano por nacimiento, que los ministros de la Corte pudieran no ser mexicanos por nacimiento, que hoy lo tienen exigido, que los gobernadores de los estados, que hoy lo tienen exigido, que, en fin, pudiera ser votado un no mexicano por nacimiento y no pudiera ser votante. Es decir, podríamos darle también derecho de voto a los extranjeros. No sé. Los políticos solemos tener, y es nuestra obligación tener todas las preguntas. Corresponde a otros tener todas las respuestas. Pero, ¿cuál es la pregunta que le haríamos ahorita a los autores de esta iniciativa o de esta iniciativa retirada? ¿Qué pretendían? ¿Cuándo, hace unos 25 o un poco más de años, se hizo la reforma para que pudieran ser presidentes de la República los hijos de mexicanos? Antes era de mexicanos por nacimiento y ahora simplemente de mexicanos, es decir, también los hijos de mexicanos por naturalización. Se dio la razón de que no hubiera hijos de mexicanos de primera e hijos de mexicanos de segunda. Es decir, que tan hijos de mexicanos eran los de padres mexicanos por nacimiento como los hijos de padres mexicanos por naturalización. Es decir, que habían escogido, optado por ser mexicanos, por vivir en México, por tener hijos mexicanos nacidos en México. Es decir, estábamos hablando de presidentes o de posibles presidentes, todos ellos mexicanos por nacimiento, pero unos con padres mexicanos por nacimiento como ellos y otros con padres mexicanos por naturaleza. Y que ambos pudieran contender, pero no estábamos hablando de que pudieran ser presidentes mexicanos por nacimiento y no mexicanos por nacimiento. Es decir, hablábamos de que hubiera que todos los mexicanos por nacimiento fueran iguales. Y por eso se hizo la reforma. Pero aquí ya se va a otra fotografía. Qué bueno que en lo personal, me adelanto, que hasta ahorita ha sido retirada, porque aunque no sabía las razones de los autores, las que yo me imaginaba no me hacían partidario de esta reforma. Yo hubiera sido legislador
hubiera votado en contra. Qué bueno para ellos y quizá qué bueno para el país. No soy legislador. Hasta ahí este comentario. Muchas gracias, José Elías. Definitivamente, como abordas los temas, me encanta porque nos vas llevando de la mano. Nos pusiste en contexto de las consecuencias jurídicas y de los antecedentes jurídicos de nuestra Constitución como Carta Magna, pues los requisitos para ser desde legislador, presidente o ocupar un cargo de elección pública. Señor, como abogado ahora desde la otra lado de la barandilla, que ahorita no estás en el servicio público ni como legislador, ¿tú consideras que hubiese sido el momento político electoral oportuno? Porque, digo, tenemos pandemia, tenemos la economía complicada, la seguridad complicada, era echarle un limoncito más a la herida. ¿De qué se trata? ¿Cómo ves esto? ¿Qué era? ¿Era crónica de una polarización más anunciada? Yo creo que esto también tiene que ver con algo muy de fondo, Lorena, que son los conceptos de nacionalidad, los conceptos de país, los conceptos de patria, que para algunos parece un concepto añejo, rancio, arcaico, y que ahora debiera quedar superado, sobre todo si se contrasta con la globalización o con una globalización mal entendida, etc. Yo en lo personal, que sigo creyendo en eso, creo que los derechos políticos deben ser exclusivos de los nacionales. Y mientras más estrictos sean estos requisitos, mejor. Y no hablo y no estoy diciendo porque considere que un extranjero sea inferior a un mexicano. Jamás he pensado nada por el estilo, como nunca he considerado que un mexicano pudiera ser inferior a un extranjero. Pero me pongo en sus zapatos. Si yo viviera en el extranjero o no viviera en el extranjero, si optara además de la mexicana, que ahora se puede por varias, optara por otra nacionalidad y fuera además de mexicano, fuera estadounidense, fuera francés, no me sentiría moralmente con derecho a participar en sus asuntos. Sentiría que la naturalización que me han dado es para ciertos fines, para gozar de ciertos privilegios, pero no me sentiría hasta el grado de poder participar en sus asuntos políticos, ni mucho menos de participar en sus decisiones políticas. No contendería por un escaño estadounidense ni por un escaño francés. No contendería por un cargo público francés ni estadounidense, por más que tuviera la nacionalidad o naturalización que me han otorgado esos países. No porque me considere inferior, simplemente porque no me considero de ellos. Así yo les diría con la mayor de las franquezas, y me comprometo con mis palabras, que a los extranjeros no es que los considere yo inferiores, simplemente que no los considero míos. Estoy hablando, incluso, yo soy nieto de extranjeros que adquirieron la mexicanidad por naturalización, pero ellos mismos siempre consideraron que no eran iguales que sus hijos ya mexicanos, que sus hijos mexicanos por nacimiento eran superiores a ellos en México que lo que fueron mexicanos por naturalización, recibidos generosamente por este país, acogidos por este país y naturalizados por este país, pero sin derecho a tomarse atribuciones que solo les correspondían a los mexicanos por nacimiento, entre ellos a sus hijos.
consideraban que su estirpe había mejorado por el hecho de que sus hijos ya eran mexicanos por nacimiento y ellos no lo habían. Ese es un apuntamiento marginal. José Elías, comentas algo muy importante y no sé, digo, las comparaciones siempre han sido malas. Y tú nos diste tu punto de vista y creo que es fundamental para este tipo de temas, pero quizás estaban queriendo copiarlos, la iniciativa que tienen, bueno, la forma de actuar que tienen nuestros vecinos del norte, ¿no? Ya ves, Schwarzenegger tiene la ciudadanía norteamericana, pero por nacimiento es austríaco, si no me equivoco. Fue gobernador y corría el rumor cuando era gobernador que quizás hasta presidente quería ser. O sea, Sí, era abrir una puerta completamente a los extranjeros a formar parte de la vida política activa de nuestro país. sí. ¿Habrá sido parte de eso lo que les dio la idea o habrá sido realmente lo que pasa en muchas ocasiones y tú mejor que nadie lo puedes saber porque tienes más experiencia que nosotros, de algún comentario que alguien hizo y que dijo, pues es que también hay que dejar que todo el mundo pueda ser electo y que pueda votar dentro de México para que no haya discriminación? ¿Qué podría hacer atrás de esto realmente, la forma en la que llegó la idea? Espero que quisiera pensar que la idea no fue que estamos tan carentes de ideas nosotros que necesitamos importar. Reconozco que hay países que tristemente tienen que importar ideas, que tienen que importar cerebros, que tienen que importar proyectos, que tienen que importar muchas cosas. Ojalá que a pesar de la pobreza política que podemos tener en ciertas épocas, como todos los países han tenido, no tengamos o no caigamos en la idea de tener que poner un anuncio que solicitan ideas para México. Es decir, que podamos generarlas nosotros. Que no seamos como país, desearía que no hubiera ningún país que fuera menos celoso con sus nacionalidades, etcétera, que lo que son, por ejemplo, las ligas internacionales de fútbol. Es decir, un futbolista no puede vestir nunca en su vida dos camisetas nacionales. Si ya utilizó una sola vez en su vida, aunque sea en un solo partido, aunque sea en medio partido, la camiseta nacional de México, no puede utilizar jamás, aunque se naturalice, ni la de Argentina, ni la de Francia, ni la de España, ni viceversa. Ningún país admite que un futbolista tenga dos camisetas o haya tenido en el transcurso de su vida dos camisetas nacionales. Y nosotros podríamos tener menos celo que una liga deportiva. No lo sé, no lo sé. Y eso que a veces las ligas deportivas están muy necesitadas de futbolistas extranjeros o de deportistas extranjeros. Espero que nosotros podamos salir de nuestras pobrezas políticas con nuestra propia pobreza y no tener que pedir limosna política a través de una apertura de esta naturaleza. Y también lo digo esto con el corazón en la mano. Yo ni aspiro, ni ya aspiro a contender por ningún cargo. No estoy hablando en cargo propio. Estoy hablando de lo que me gustaría que siguiera siendo mi país en ese orden de aprecio a sus orgullos. Claro. Ahora, en ese orden de aprecio, José Elías, yo sé que el café de hoy es para que nos hicieras favor de expresar tu opinión en relación a la bendita reforma retirada del 55, pero escuchándote hablar no, me surgen muchas cosas de actualidad.
hablaste de pobreza política. Qué complicado. ¿Te has dado cuenta y ya checaste la lista de aspirantes? Nosotros tenemos mucho contacto con jóvenes porque damos clase. ¿Qué le podrías decir a los jóvenes para que esa pobreza política le demos la vuelta? Hay mucho valor en México. ¿Cómo lo podemos explotar? ¿Cómo podemos animar a los jóvenes a que siquiera tengan el gusto o les interesen los temas políticos? Ya todos son iguales, ¿para qué voy a votar? No me interesa. José Elías, tú eres de la vieja guardia de cuando las bases las formabas. ¿Qué les puedes decir a los jóvenes para esta pobreza política que salgamos adelante? Tenemos un país hermoso. Yo creo que estas cosas son normalmente, y lo he visto en México y en otros países, son muy circunstanciales. La pobreza política que atraviesa México, que quiero aclarar, no me estoy refiriendo a un sexenio en particular. Estoy hablando de una pobreza política que en México pudiera llevar ya 25 años, ¿eh? Es decir, no estoy hablando de una pobreza política sexenal, sino de una pobreza política transeccional, generacional, por la que han pasado muchos países, por la que han pasado los Estados Unidos, la que ha pasado los países europeos, por la que han pasado muchos países. Es decir, hace 50 años, por poner un ejemplo extranjero para no lastimarnos nosotros mismos, no autoflagelar. Hace 60 años, en las elecciones de 1960 de los Estados Unidos, los norteamericanos tuvieron que elegir entre Kennedy y Nixon. Ambos son polémicos. De ambos podríamos leer y se han escrito muchos libros a favor y muchos libros en contra. Lo que no podemos considerar, y nadie ha considerado, es que hayan sido figuras menores, sino que eran figuras grandes. 4 años después, en 1964, ese mismo pueblo tuvo que pasar la humillación y casi la vergüenza de tener que elegir entre Johnson y Goldwater. Es decir, en tan solo 4 años. Y hace unos meses tuvo que elegir entre Trump y Biden. Es decir, algo está pasando. Pero en esos años también, Francia estaba gobernada por De Gaulle y después, años después, por Giscard, por Mitterrand, Chirac, con todo lo que podamos encontrar. Inglaterra, no nos gustará Thatcher, no nos gustará Wilson, pero estamos viviendo el mundo. Acaba de terminar la era Trump en los Estados Unidos, pero no ha terminado la era Johnson. No ha terminado las eras de otros países que no tienen nada que ver. Estamos en tiempos de sequías políticas. Hace algunos años, un político, famosísimo político latinoamericano, en ese entonces presidente de su país, me dijo, de buenas a primeras en nuestra charla, me tuteó y me dijo, Pepe, ¿por qué se ha atorado la evolución política? Para comenzar, como abogado, la pregunta me pareció capciosa y tuve que reflexionar en no más de 5 minutos cómo contestar. Es decir, si aceptaba yo que se había atorado o si rechazaba de entrada que no estuviera atorada. Contra mi voluntad tuve que reconocer que sí estaba atorada. Que sí estaba atorada y tuve que darle explicaciones inventadas a bote pronto, incluso algunas muy sofisticadas o algunas hasta de corte
generacional, pero teniendo que reconocer que sí estábamos atorados, que hasta la fecha, en 45 años mexicanos, el más importante invento político que hemos hecho los mexicanos es una credencial de elector. No un nuevo sistema de gobierno, no un nuevo sistema de distribución de poderes, no un nuevo sistema de ejercicio del poder, sino un plástico con fotografía que sirve para 1000 cosas, incluso a veces hasta para votar, pero que todos los días nos sirve para, y nos lo piden. A veces también nos sirve para votar. Ese es nuestro gran invento político de 4 décadas. Es triste, ¿no? O digamos que otro invento político notable tenemos. Sí, no, tienes toda la razón, José Luis. Por desgracia, bueno, por ventaja, tan estás acertado que, si mal no recuerdo, se ha pedido bueno, en el pasado al IFE, se le pidió que fuera a vigilar la forma de hacer los sistemas de votación en países en Sudáfrica, en Medio Oriente y todo, y fueron mexicanos allá a decirles cómo llevar a cabo este sistema. Estados Unidos no tiene, o a lo mejor estoy equivocado, que yo recuerde, no tiene la credencial como la nuestra. Efectivamente. Que les pedían ahora que llevaran hasta pasaporte o licencia para identificar que eran ellos los que habían realizado el voto. ¿Sí? Estamos quizás en un camino con todo lo que se está dando, y ahora sí que tú que conoces bien nuestra historia, tanto política como jurídica, que quieren desaparecer una institución que ha sido reconocida mundialmente como parte de una democracia, que es hoy en día el INE, lo que fue el IFE. Nos quieren o intentaron abrir la puerta a que cualquier persona pudiera formar parte del cuerpo legislativo de nuestro país. No soy mal pensado, pero decían, sé un poco maquiavélico y vas a llegar a algunas conclusiones quizás fuera de lo normal, pero en este caso pareciera que la intención, no para el año que entra, pero para más adelante, de algunas personas, podría ir más allá de solo quitar el instituto que nos ayuda a poder darle legalidad a nuestras votaciones, pero abrir la puerta a cualquiera afuera, ¿no? Digo, es un pensamiento medio de loco. No sé tú qué opines al respecto. Me pareciera como un cuento fantástico. Si fuera estas cosas que vivimos, una novela de ficción, no la recomendaría, sería mala. Porque siempre he creído que es absurdo. Nunca lo hubiera pensado, porque muchas de estas voces se alzan desde el poder, como estamos comentando y nos dio pie para este café, que muchas voces se alzan desde el poder. A mí me parece lógico que unas instituciones o las instituciones en su conjunto fueran atacadas desde fuera del poder. Es decir, atacar a las instituciones me parece un discurso normal, recurrente, consuetudinario, de un grupo revolucionario, de un grupo guerrillero, o hasta de un grupo anarquista. Pero ver gobernantes que atacan a sus instituciones me parece tan insólito como ver a un rey que ataque su corona, que ataque su trono, que esté en contra de la monarquía, o como a un jinete que esté en contra de su caballo. Es decir, repito, quizá, es decir, también hay que ver los calendarios. Es decir, a veces somos opositores y a veces somos gobierno. Y a veces, cuando somos gobierno, seguimos utilizando
refriteando el discurso que teníamos como opositores. Pero eso lo vemos en todos los países que hemos transitado de la revolución al gobierno. Nuestros gobiernos fueron provenientes de una revolución, pero cambiaron su discurso. Y con trabajos. A Calles le costó mucho trabajo cambiar el discurso del caudillaje por el discurso de las instituciones. Porque muchos gobernantes ex-revolucionarios seguían pensando en que había que destruir a las instituciones. Pero si ya somos nosotros, es decir, ahora somos nosotros, entonces hay que fortalecerlas. Porque solo fortaleciendo las instituciones se fortalece su propia propuesta. Qué importante es escucharte, José Elías, porque además de leerte, nuestros amigos que nos están haciendo favor de vernos deben de saber que José Elías, ¿cuántos años tienes escribiendo en Excelsior de manera puntual, José Elías? Pues mira, Lorena, casi 25, y aunque no serían demasiados, pero las circunstancias por las que han atravesado varios periódicos me han convertido ahora en el decano, en el editorialista decano de Excelsior. Correcto. Nunca pensé que pudiera yo ser editorialista decano de un periódico siendo aún tan joven como lo soy, ¿verdad? Por supuesto, señor. Es correcto, y es que mira, todas estas analogías que nos... A mi tierna edad, ¿no? Ser decano. A tu tierna edad, por supuesto, de que yo iba en primaria y hasta en kinder cuando te conocí, corazón. Estas analogías jurídico-políticas que nos platicas, las escribes con regularidad en Excelsior y de las que aprendemos muchos de los que te leemos. Y aprovechando que este café salió como para que nos explicaras y nos dieras tu opinión en relación a la reforma del 55, acaba de pasar el 104 aniversario de este librito que yo les digo a mis alumnos que cuando lo leo de corrido, digo, ay, qué bonito ha de ser vivir en un país así. ¿Qué consideras, después de 104 años y ahora, por ejemplo, esta iniciativa de reforma retirada, estoy de acuerdo, pero después de tantos años, ¿tú consideras que ya llegó el momento político o no es el momento político también con este tiempo de sequía política global? Tienes razón, es mundial, no es solo de México. ¿Sería el momento procesal oportuno para pensar en cambiar nuestra constitución? Vuelta a lo mismo, Lorena. ¿Qué quisiéramos? No soy muy partidario de cambiar toda la Constitución, porque sé que muchas de las cosas que quisiéramos bastaría con cambiar artículos. Pero ¿qué quisiéramos? Ya no quisiéramos tener garantías individuales constitucionales, pues podríamos suprimir el capítulo primero, no es necesario una nueva Constitución. Ya no quisiéramos ser república, sino ser un reino, pues podríamos cambiar un par de artículos de la Constitución, no es necesario cambiar todos. Es decir, una Constitución tiene que ser nueva, aunque sea igualita que la otra, aunque sea un copy-paste, cuando hay un régimen nuevo, solamente. Es decir, cuando cayó el viejo régimen, cuando cayó la monarquía española, hubo necesidad de una nueva Constitución. Cuando cayó la dictadura porfirista, hubo necesidad de una nueva Constitución. No porque fueran muy novedosas, y tuvo novedades muy enorgullecedoras como las garantías sociales, etcétera. Pero en esencia, la Constitución de 17 es de alguna manera una revitalización de la Constitución de 57. De hecho, uno de los propósitos la revolución emanada en el Plan de Guadalupe es la vigencia de la Constitución de 57 y la reexpedición de una nueva Constitución. No desconocer la de 57, sino volverla a poner en vigencia, que había sido relegada por el régimen usurpador de... Entonces, pero mientras no haya esa necesidad casi mediática,
es difícil pensar que se necesite una nueva constitución. Que se necesitan reformas, claro. Y qué bueno, yo soy partidario de que se hagan reformas, se adapte la constitución. México tiene casi una nueva constitución cada año. Cuidado con la edición del año pasado porque ya no nos va a servir. Y así todos los años. En mi clase de Derecho Constitucional hay muchos trozos de la Constitución que yo tengo que estudiar y que aprender al mismo tiempo que mis alumnos. Y así nos ha sucedido durante generaciones. La Constitución en la que yo estudié en la escuela no es la misma con la que estudiaron mis hijos. Y en la que estudiaron mis hijos ya tampoco. Es decir, ya cambió tanto que la tenemos que estar actualizando. Qué bueno que existe eso, qué bueno que existe ese espíritu de perfeccionamiento, de modernización. Creo mucho en eso. Yo creo que la Constitución que hoy tenemos es mejor que la que tenían mis hijos y mejor que la que tenía yo como estudiante y mejor en la que estudió mi padre. Es decir, creo que la hemos ido mejorando. Pero precisamente porque la hemos ido mejorando tanto, no requerimos una nueva. Es decir, lo que necesitamos es respetar. Porque hay dos voces que resuenan muy fuerte. Unos dicen que necesitamos una constitución renovada y otros dicen que necesitamos una constitución renovada. Unos dicen que seríamos más felices si renováramos la constitución y otros dicen que seríamos más felices. No son voces contradictorias. Se tienen que renovar además de respeto. Pero lo esencial es que pensar, lo grave es pensar que con renovarla se logra todo. Se logra todo con renovarla y con respeto. Finalmente tienes razón, el principio de progresividad, ¿no? Somos un país que estamos en constante evolución dentro de un mundo que no está en constante evolución, sino que ya cambió. Aquí si no corres te empujan. Muchas gracias, José Elías, eso es bien bonito. Lo voy a replicar con mis alumnos porque no es necesario una nueva constitución, sino renovar y respetarla. Gracias, de verdad, Virgilio. Muchas gracias, Lorenzo. José Elías, una última pregunta, comentario y ahora sí, saber qué crees tú hacia dónde vamos. Es cierto, la Constitución es reformada, modificada, alterada o como le quiera llamar cualquiera que no conoce la terminología del derecho, cada año. Igual nuestras leyes, si se crean leyes por crear leyes. Cuando yo era estudiante, recuerdo que un profesor me decía, es que México es el país de las 1001 leyes, ya no sé cuántas tengamos y cuántas estarán vigentes y cuántas no. Pero ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿A dónde vamos a llegar a corto o mediano plazo con respecto a nuestra Constitución y la aplicación de nuestras leyes? Empezó, como dice Lorena, con un tema de la modificación o propuesta de modificación de un artículo constitucional, pero tenemos que aprovechar que tú tienes la experiencia y el conocimiento para que nos puedas compartir qué opinas de a dónde vamos en el aspecto jurídico, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que puede seguir. No te quiero preguntar de electoral porque creo que vamos a estar todavía más complicados en ver qué pasa y qué no pasa, y yo soy de la teoría en ese aspecto de que el mexicano tiene que salir a votar. Por favor, José Elías, si nos puedes compartir tus ideas. Yo creo que estamos viviendo tiempos en el mundo, tiempos de cambio, que obligan a los abogados y obligan a los legisladores a adaptarse rápidamente a esos cambios y a adaptar a los deseos de la sociedad y los anhelos de la sociedad y los derechos de la sociedad a esos cambios. Por una parte existe un cúmulo de cuestiones que
que antes no existían en nuestra vida y que hoy, que no nos dábamos cuenta de su importancia y que hoy nos obligan y nos han obligado a crear grandes espacios de desempeño profesional, jurídico y de desempeño legislativo. Las telecomunicaciones, el medio ambiente, la competencia económica, el comercio exterior, las fuentes de energía, bueno, cosas que antes no nos preocupaban y que ahora sí nos preocupan, las especies protegidas, el cuidado de los recursos renovables y no renovables, el cuidado de la vida y de la salud, el cuidado de la economía, algunas cuestiones que pensábamos que eran tan gratuitas que vemos que hay necesidad de proteger y fomentar, como la cultura, etcétera, y que todo eso nos obliga desde a cuidar nuestros monumentos históricos hasta el aire que respira. Es decir, y que son nuevos espacios, materias que incluso hace unos años no existían en la escuela, y áreas que antes no existían en los bufetes y que ahora no solo existen en los bufetes, sino que hay bufetes especializados en ello. Por otra parte, las áreas tradicionales de la ley y de la abogacía también están teniendo mutaciones grandes. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las relaciones familiares. Tenemos un nuevo sistema de divorcio. Tenemos un nuevo sistema de matrimonio y de relaciones familiares. Tenemos un nuevo sistema de adopción y de filiación. Tenemos nuevos sistemas de concebir la vida y estamos batallando porque estos se amplíen o se restrinjan. Tenemos nuevos sistemas y estamos batallando de concepción de la muerte y de poder establecer reglas para su disposición, para la eutanasia, para la libre disposición de la vida propia y de la ayuda que se requiere para disponer de la vida propia, en áreas tan aparentemente tan inmutables como es el derecho familiar. Tenemos nuevas formas de propiedad, nuevas formas de posesión, nuevos inventos de la asociación patrimonial. El derecho financiero se ha convertido en una especialidad de lo más cambiante, novedosa. El derecho comercial, el derecho de las sociedades mercantiles, el derecho societario. En fin, qué grandes cambios estamos viviendo en el derecho y en muchas otras cosas. Hace 20 años decíamos el derecho no es como ahora, pero hace 20 años la cirugía no era como ahora. Y hace 20 años las telecomunicaciones no eran como ahora. Un ingeniero electrónico titulado hace 20 años que haya perdido el apetito de estudiar y de aprender, hoy está inutilizado. Un médico cirujano que en 20 años no haya estudiado y actualizado, hoy está atrofiado. En fin, la inventiva en esas áreas tecnológicas, pero también en áreas como las nuestras, es cambiante. Y podemos decir que en 20 años no ha cambiado la filosofía, que en 20 años no ha cambiado el arte, que en 20 años no ha cambiado la literatura y la música. Es decir, hoy es tan dinámico esto que un hombre de 60 años, de tan solo 60 años, ha vivido ya 3 etapas distintas, 3 veintenas,
donde la vida es distinta. No solo lo que ve, lo que aprecia, sino lo que se piensa, lo que se siente, lo que ve como son los otros y cómo lo ven. En eso, ¿qué tiene que decir el derecho? Tiene que decir muchísimo. Perdón, pero yo digo que todo gira en torno al derecho, José Elías, y tienes toda la razón. Renovar o morir y aprender a desaprender lo que habíamos aprendido y aprender lo nuevo. Así es. Oye, tú ahorita en esta cuareterna, porque ya no es cuarentena, sino cuareterna, ¿sigues con tu programa en nombre de la ley de manera remota? Cuéntanos esto. ¿Dónde te podemos ver, José Elías? ¿En las redes? Lo seguimos pasando, pero en imagen multicast. Okay. Los fines de semana, los viernes, sábados y domingos. Pero no hemos grabado, precisamente por protocolo, no hemos tenido reuniones de grabación ni invitaciones a participantes, sino que hemos estado utilizando pues el viejo sistema de repetir nuestro material grabado, que es muy amplio, tenemos 200 o 300 grabaciones que las estamos repitiendo, sobre todo las que no han perdido ¿verdad? Claro, porque tienes entrevistas muy interesantes con notarios, con la ahora ministra Yasmín Esquivel Moza, tienes programas muy interesantes y ya nos dijiste entonces dónde encontrarlos, búsquenlos, adelante, sí. En Excelsior, en Imagen Multicast. En Imagen Multitask. ¿Y manejas redes sociales? ¿Cómo te...? Yo estoy en Twitter, es @JE Romero Apis. Ajá. Es básicamente donde me manejo de manera licenciada. Cotidiana. Ok. Sí. José Elías, ¿alguna conclusión? Problema y solución. Dinos, ¿qué sigue? Además, como dice Virgilio, sigue aprender y desaprender. Y además, políticamente hablando, jurídicamente hablando, ¿ves la posibilidad de que nuestro país retome algún rumbo diferente con estas nuevas aspiraciones de legisladores nuevos? ¿Artistas? Yo creo que México tiene una gran base en sus instituciones, no solo las gubernamentales, claro, sino sus instituciones públicas y sus instituciones privadas. México es un gran país. Es un gran país que no te digo que funcione solo. Puede ser que funcione bien, que funcione mal, pero funciona de manera muy, muy regular. Las cuestiones que hemos atravesado desde el punto de vista económico en los últimos años, desde el punto de vista social, político, las hemos ido sorteando muy bien. Este es un país que camina solo que, por ejemplo, en las últimas 4 elecciones presidenciales, siendo un país tan dependiente del gusto de la imagen, en los últimos 4 gobiernos ha sido gobernado por 3 partidos distintos y no se ha alterado nada la vida. En el año 2006, hubo una discusión postelectoral entre 2 candidatos, 2 partidos, que disputaban o se hacían llamados al triunfo. Y desde el día de las elecciones, a principios de julio, hasta la toma de posesión presidencial, el 1 de diciembre, pasamos 5 meses donde no supimos realmente quién había ganado. Y llegamos al 1 de diciembre sin saber si iba o no iba a celebrarse la ceremonia de toma de posesión. 5 meses. Y no pasó nada.
No se movieron ni los números de la bolsa de valores. No se movieron los números de la paridad monetaria. No se movieron los números de la inversión privada nacional y extranjera. No se suspendieron las clases. No se suspendieron los servicios. Nadie dejó de ir a trabajar y nadie dejó de ir a la escuela. Es decir, México es muy atento, como todos los países, a su gobierno, pero no es muy dependiente de su gobierno. Es decir, es un país donde funciona bien desde la banca, funciona bien las universidades, funcionan bien los comercios, funciona bien el abasto, funciona bien la producción. Perdón, funciona bien hasta la informalidad. Y si somos más crueles, más severos, funcionan bien hasta los cárteles. Es decir, México funciona bien más allá del gobierno. Te voy a decir lo que me decía el magistrado García Villalobos, que los tribunales agrarios funcionan con magistrado, sin magistrado y a pesar del magistrado. Entonces, México funciona con gobierno, sin gobierno y a pesar del gobierno. Los mexicanos somos una raza muy especial. Estamos hechos del tequila y el mezcal. Pepe Elías, es un agasajo de veras escucharte. Muchas gracias, Lorena. De verdad, en serio, que ahorita regresó a mi vida a muchos años cuando eran unas disertaciones con ustedes de 4 o 5 horas donde aprendí mucho. Licenciado Iglesias, muchas gracias por estar aquí. Si quiere participar, adelante, Sofía Yadida, adelante, y si no, adelante, Virgilio. No, pues ante todo, José Elías, agradecerte. Es como dice Lorena, recordar pláticas en las que tuvimos a ti, en caso hablar con mi papá y con mi tío. Bellísimas, bellísimas esas reuniones con tu padre, con tu tío, con Portepetito, hombre, siempre tan ver con García Villalobos, siempre tan entusiasta para invencibles esos, invencibles. Nunca hubo nada que los detuviera, nunca hubo nada que los doblegara. Tu padre y tu tío y Ricardo, donde se encuentren, siguen acompañando. Todo el tiempo lo recordamos como nuestro gran maestro y guía que fue particularmente de Ricardo García Villalobos. Y bueno, hemos tenido y nos han heredado amistades como la tuya, como la de Lorena, y que nos permiten y que nos brindan honor de su amistad y que nos hacen sentir que ellos, en el caso concreto, el que estoy platicando con él. Muchas gracias, José Elías. El último comentario, Vero Soto, te agradecemos siempre que estás aquí con nosotros, querida maestra. Dice, funciona bien México porque es un país con gran riqueza en todos los rubros, por lo que estimo se debiera de reducir el número de legisladores. Estoy de acuerdo con Vero, es decir, 500 creo que son diputados, creo que son muchos. Es decir, hubo en algún momento necesidad de que lo fuera, pero creo que ahora está sobrado. Y eso, pero también eso es para atrofiar el Congreso. Un Congreso grande es un Congreso lento y torpe. Si se mueve mucho más rápido una legislatura local que una legislatura federal. Una legislatura local con sus 40 o 50 legisladores se mueve rapidísimo. Una legislatura como algunas asiáticas que tienen 5,000 legisladores se mueve lenta. No, pues muchas gracias, José Elías, gracias por acompañarnos. Ahora sí que vamos a, no a molestarte, pero invitarte a que nos compartas después de lo que venga en las próximas elecciones y con las campañas que van a estar interesantes. Yo creo que van a marcar quizás el rumbo para dentro del futuro, para las presidenciales.
cómo sale el mexicano, no sale a votar, o va a suceder en México lo que pasó con nuestros vecinos del norte, ¿no? Que todo el mundo salió a votar para quitar a Trump. Querían eliminar a Trump y todo el mundo salió a ejercer su derecho. ¿Sí? Muchas gracias por acompañarnos, José Elías. Gracias por estos momentos y por permitirnos conocer un poquito más. ¿Ya no se me oye, Loren? Yo sí te oigo, está inestable el internet. Muchas gracias, José Elías. Estamos al habla y dándote lata. Gracias a todos por su participación en Tomando un Café. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.